Katia de Artigues, Andrés Roemer. Bienvenidos a Entre lo Público y lo Privado. Muy buenas noches, bienvenidos a Entre lo Público y lo privado. y lo Privado. Hoy hay mucho privado de lo público y mucho público De lo privado. el tema de lo privado. Aparte científicos, artistas, ¿qué programón? Sí. Bueno, ya saben que nuestra costumbre es que le preguntamos a nuestros entrevistados algo de banquetazo para que los vayan conociendo. Nuestra primera entrevista se llama Beatriz Zavala Penich y esto contestó. Significa amor a tu país y en nuestro caso creo que significa pasión a México. ¿Y eso qué querrá hacer? ¿Cuál será la pregunta? La palabra era, ¿qué significa para ti el patriotismo? Bueno, nuestro segundo invitado, nada más y nada menos que el famosísimo Sri Krishna Singh. Si es que no lo dejen de escuchar y miren lo que contestó sobre el patriotismo. Patriotismo para mí es algo donde uno no está pensando en beneficio propio, sino toda la nación. Y es algo, y creo que es importante en el sentido de algo mucho más general, ¿no? El beneficio del país, esencialmente. Ella se llama Betsy Pecanes y contestó esto sobre qué significa el patriotismo. Bueno, pues es amor a la tierra, amor a las raíces, de donde uno viene, es el punto de partida, pero también viendo a la patria como el mundo, porque no hay que olvidar que somos ciudadanos de este mundo y pues para mí eso es. ¿Quién quiere lo de Betsy? De hecho, Albert Camus decía, quiero mucho mi país para ser patriota, soy ciudadano del mundo. Bueno, sin más preámbulos, nuestra primera invitada. Beatriz Zavala. Bienvenida. Gracias. Hola, Katia. ¿Qué tal? Qué Andrés. gusto, ¿eh? Muchas por estar gracias. aquí. Gracias. Beatriz, buenas Hola. noches, mucho gusto. Antes que nada, cuéntanos quién eres, qué haces y la pregunta privada de hoy que es. Es que quieres hacer después. No, no es cierto. Con Que está Andrés. bien. No, ay, Bueno, pues es costumbre. La pregunta privada, porque hoy vamos a tener a alguien que tiene que ver con la pregunta privada, después de ti, otro invitado. Tiene que ver con los temblores. ¿Qué se te está moviendo ahorita a ti? ¿Y qué sientes que se está moviendo en México? A lo mejor no estamos conscientes que se está moviendo, a lo mejor sí, pero tu perspectiva nos interesa. Bueno, primero, soy una mujer dedicada a las actividades políticas. Estoy muy contenta con lo que hago, con mi vida. Soy una mujer casada, tengo 2 hijos jóvenes. El grande ya se casó, tengo nuera. Y soy de profesión antropóloga social, soy socióloga también. Y por 15 años fui profesora investigadora de la universidad de mi estado. Soy yucateca, como ya lo habrán notado. Y bueno, desde que me relacioné con la política, a través del Partido Acción Nacional, me he dedicado a la vida de funcionaria pública. He sido 2 veces diputada federal, he sido diputada del Congreso de mi estado. Actualmente soy la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara y soy candidata del PAN al Senado por mi estado. Como les digo, pues soy una mujer dedicada a las actividades políticas, con una plena vida privada y muy satisfecha de mi trabajo. ¿Y qué se te está moviendo ahorita a ti, Beatriz? Híjoles, ¿Qué se le mueve a México? Se me está moviendo México. Yo creo que estamos en un movimiento muy fuerte, que estamos definiendo nuestro futuro, que todos los mexicanos están en este movimiento, que estamos en épocas de cambio y creo que eso se está moviendo. Y a mí me mueve ese futuro de México para nuestros hijos, para todos, para mi familia y para todo México. ¿En tu vida privada se está moviendo Mi vida algo? Por privada ejemplo, esto se de la está, campaña para hacer... Sí, eso. Se me mueve pues el deseo de que triunfemos en México, el deseo de que ganemos para el bien de México. Me mueve que pueda convencer a los ciudadanos Para que ser crean senadora. en el futuro de México y que crean en los políticos, no solo en Beatriz Zavala. Claro, esto es un reto. Muy bien. Preguntas. Tenemos 30 segundos, Katia, 30 segundos tu servidor, 30 segundos tú.
La primera pregunta es... Eres la mayor de 5 hermanos. Así es. Pero ninguno de ellos se dedica a la política. No, ninguno. Pero sí 2 tías abuelas tuyas que me llamaron mucho la atención. Por un lado es Beatriz Zavala Peniche. No. Sí, bueno. A ver, cuéntanos la historia de tus Sí. tías abuelas. A ver, Beatriz Peniche y Consuelo Zavala, ¿no? Sí, Ajá. Beatriz Peniche de Ponce fue mi tía abuela materna. Y ella fue, junto con Rita Cicero, fueron las primeras diputadas en México. Y esto fue en Yucatán, en la época del gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto. Y Consuelo Zavala es mi tía bisabuela, por el lado paterno. Y ella fue una maestra que organizó el primer congreso feminista. ¿Tus abuelas de México Beatriz? En la época... ¿Será? Pues yo creo que los genes traen ahí algunas herencias. Ok. Y creo que también el ambiente en el que uno se desarrolla, la familia, aunque no hay políticos, vamos a decir, mi papá no fue propiamente un político, Sí, hubo. pero Se nos acabó el tiempo. se nos acabó, perdón. Me voy a acordar del Beatriz, tiempo. una vez comentaste, pero corrígeme, igual y lo leí mal, que en la canasta básica de bienes y servicios, de alguna u otra manera necesitaremos poner libros. ¿Cuáles serían 2 libros que tú propondrías poner en una canasta básica que todo mexicano debería de recibir? Y ojalá que los leyéramos, pero ¿a qué te refieres con ello? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Octavio Paz, con El laberinto de la soledad, debería de ser un libro básico para los mexicanos. Es un libro antropológico, cultural, que nos presenta muy bien a los mexicanos. Y creo que en general los libros, las novelas latinoamericanas y de autores mexicanos deberían de ser un producto básico. Y qué bueno que recuerdas esto. No pensé que lo recordaras. Muchas gracias, Andrés. No. Es interesante esto del laberinto de la soledad porque te puede provocar identidades que no son, pero para niños también es complejo. Pero qué interesante poner una canasta básica de libros. Vas. Así es. Me gustaría saber tu opinión sobre un tema que está pues ahora sí que ahorita en la polémica y seguramente lo estará por algún tiempo. Estas grabaciones que fueron interceptadas, publicadas por La Jornada originalmente y W Radio, una estación, y ya después difundidas, pues yo creo que las hemos oído ad nauseam, ¿no? Porque eso provocan también un poco de náusea. Entre el gobernador Mario Marín de Puebla y bueno, este empresario Kamel Nasif. ¿Qué opinas al respecto en todas sus aristas? Por un lado las grabaciones ilegales, por otro lo que se dice. Por el lado de las grabaciones ilegales realmente es lamentable. O sea, creo que los ciudadanos debemos tener derecho a la vida privada y que la ley no debe permitir que esto se dé. Y por el lado del hecho y de la persecución que sufrió esta periodista me parece gravísimo para este país, sobre todo porque estaba denunciando hechos realmente dolorosos y lamentables. Sí. Así es. Me parece que no debería de suceder ninguna de las 2 cosas. ¿Y qué debe pasar, Beatriz? Debe aplicarse la ley. Yo creo que debe investigarse quién hizo las grabaciones, debe ser sancionado, no puede estar permitido. Y desde luego el hecho delictuoso del pederasta debe de sancionarse hasta lo último. ¿Y el gobernador? El gobernador creo sinceramente que no debe tener rostro y cara para seguir gobernando. Definitivamente. Muy específica y coincidimos contigo en todo. Beatriz, lo interesante de un mundo cuando se entiende que es sistémico y que cada quien representa una voz, a lo mejor en la familia uno representa la voz de la autoridad, en un grupo la de la mujer, en otro grupo la de la equidad. En un Congreso, en el Senado, ¿qué voz representaría, qué voz traerías tú al Senado que por eso debemos de pensar que tú serías la mejor representante para que tengamos esa voz ahí presente? Bueno, lo primero es la voz de una ciudadana mujer que trata de sacar adelante a nuestro país, que cree que en nuestro país hay mucha inequidad y a mí me gustaría ser la voz que recuerde todo el tiempo la inequidad social que tenemos en México y que esa voz ayude a legislar en la materia, ayude a poner las condiciones para que haya más igualdad social y más igualdad en términos de calidad de vida de los mexicanos y de las mexicanas, hombres y mujeres.
Tú perteneciste al equipo de transición del presidente Vicente Fox desde antes de que tomara posesión, evidentemente. Ya has estado, además de que eres panista, has estado cerca de una u otra manera en las labores legislativas. Me gustaría que pensaras, ahora estamos en plena campaña electoral, ¿no?, rumbo a las elecciones presidenciales, pero ¿cómo evaluarías la gestión del presidente Fox, ahora sí que a 9 meses de terminar su mandato? Francamente, y de verdad lo digo no solamente porque soy panista, lo evaluaría muy positivamente, porque se ha atendido la pobreza en México, porque hay una reducción del 5% de la pobreza más extrema, porque se ha avanzado en seguridad social, en pensión, en necesidades de los mexicanos, porque hay estabilidad económica y porque hay libertad de expresión, porque se ha tratado de tener democracia, muy positivamente. Y Beatriz, ¿en dónde no lo evaluarías también? Porque todos Sí. tenemos, y todo obviamente tiene que ver con otras administraciones, porque en términos absolutos, además, qué difícil es evaluar algo bueno o malo, pero ¿en qué crees que pues, nos quedamos con pendientes? Sí, yo creo que hay temas importantes pendientes para México. Uno es la inseguridad, no solamente en el Distrito Federal, en todo el país. Y dos, y creo que lo pondría adelante, aunque lo haya mencionado en segundo lugar, el crecimiento económico, el desempleo. Tenemos que abatir el desempleo, la frustración de los jóvenes que se esfuerzan, que estudian y que no pueden desarrollarse después. Tenemos que pasar a asociación, nos hacen así atrás de las cámaras, eso quiere decir, ¿no? Entonces Eso te quiere pedimos decir que... una palabra. Una palabra. Fobapro. Indebido. Yucatán. Maravilloso. Hoy. Mañana. Asistencialismo. Malo. Si fueras un pecado, ¿cuál serías? Un pecado. Disfrute, no sé. Ok, bueno. Ese no es pecado, No es ¿eh? pecado, entonces. Solo al extremo. Bueno, para no ¿Lujuria? mencionarlo. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Con quién, perdón? No, no. Ah, no. Eso es más privado. Huracán. Fuerza. Ana Teresa Aranda. Capaz. Un dolor. Muerte. Amigos de Fox. Ciudadanos. Un político de otro partido vivo, contemporáneo, que admires. Amalia García. 2 de julio de 2006. Futuro. Sari Bermúdez. Cultura. Marta Sagún. Valiente. Tú. Mujer. Bienvenido a tu programa. Gracias. Siéntate aquí, Gracias. por favor. Vamos a pedirle a nuestro segundo invitado de la noche que pase, por favor, el doctor Sri Krishna Singh. Bravo, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Y bienvenido, doctor. Después de lo que hemos escuchado, no sé qué puedo decir yo. No, pues muchas más cosas. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Sí, muy bien. Me parece bien. Bueno, ya le preguntaremos. ¿Qué quiere decir su nombre, doctor? ¿Quiere decir algo? Porque cuando sí. se presentó dijo, soy Krishna. ¿Y el Sri dónde quedó? ¿O cómo? Mi nombre es Sri Krishna, mi Sri apellido Krishna. es Singh, ¿no? Sí. Ahora, Sri quiere decir halo. Se supone que todos los hombres tienen halo. ¿no? En mi caso, entonces, de hecho, él sería Sri Andrés, Sri Andrés. señor Andrés. En mi caso, yo sería Sri Krishna. Mis Señor. Señor. Mis parientes a lo mejor no estaban muy seguros de mis halos, ¿no? Qué interesante. Shri al cuadrado. Sri sí, al cuadrado. Krishna fue un dios, ¿no? Claro. Y Singh es león en sánscrito. León. Así es que una mezcla de cosas. Ah, hay un libro precioso de matemáticas que se llama Flatland, El Mundo Plano, no se lo conozcas. No, no. De Apco Tapco también. Apco al cuadrado. Muy bien. Shri, señor, doctor, Krishna. ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, Y la yo- pregunta privada, perdón, Katia. ¿Qué se le está moviendo usted ahorita en su vida Y a México. y a México? O a India.
lo que Bueno, prefieran. a lo mejor O en al México lo planeta. que deberíamos preocuparnos es que no está muy bien. Que no se Buena- está No moviendo. se está muy bien. Yo creo que ahí Qué está el bien. problema. El problema no es tanto. Bueno, pero primero, ¿quién soy yo? Yo soy Sri Krishna Singh, soy investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, soy un sismólogo, estudio tierra, movimientos, de hecho, ¿no? Es mi especialidad, estudiar los movimientos de la tierra. ¿Qué más le puedo decir? Premio Estoy- Nacional de Ciencias y Artes 2005. Así es, sí. bueno, Bueno. estoy casado con una italiana, Silvia. Silvia. Tengo 2 hijos. Mi hija, Sunita, nació en Estados Unidos, ella es gringa. Mi hijo nació aquí, es mexicano. Así es que somos ciudadanos del mundo, andamos con pasaporte por todos lados. Ahora soy mexicano yo. Ahora, eso soy yo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué se le mueve a usted? Bueno, yo estudio el movimiento de la Tierra. Esencialmente es una de las cosas que me Que lo me mueve. interesa muchísimo, me mueve, es estudiar el movimiento de la Tierra. Claro que estos movimientos son muy pequeños, ¿no? Claro. Durante el temblor el movimiento es muy grande, pero en general la Tierra está moviendo. Bueno, sí, pero a usted, ¿qué lo Pero en mueve? general la ¿Qué, Tierra le, está qué, muy- qué lo saca de balance? Bueno, ¿Qué? aparte de Sí, de claro, estas sí, cosas, claro. de cosas rutinarias, Rutinarias, pues sí. bueno, lo que está pasando alrededor en el mundo, cómo está la situación es impresionante. Lo que está pasando es inquietante, por un lado, problemas entre musulmanes y el otro mundo, problemas de economía en México, desempleo, violencia, como que se han mencionado. Y como que el hecho de que México está quedando atrás en todas estas cosas, eso sí me preocupa muchísimo. En todos los donde uno ve, se ve problemas, no se ve un avance así significativo. Bueno, 3% de aumento en la economía no es suficiente. Cuando uno ve que nuestros competidores de China y de la India están creciendo rapidísimo y para que compite México en el mundo globalizado es algo que los políticos tienen que pensar cómo. No puede seguir así porque estamos quedando muy atrás y quedaríamos muy, muy atrás. Eso es preocupante. Vamos a sí. tener 30 segundos, Katia, 30 segundos su servidor y 30 segundos usted para contestar unas preguntas de bote pronto, si le parece. Muy bien. Corríjame, por favor, si se llama Bangalore, en el sur de la India. Es una zona que ha logrado un desarrollo económico impresionante, pero que sobre todo en este mundo plano, como diría Friedman, el autor, tiene que ver con haber apostado en una educación de calidad y de excelencia. India realmente ha hecho políticas de Estado que para muchos son elitistas, pero que al final de cuentas, según yo, después del ministro Nehru, han dado resultados. ¿Qué le podemos aprender a la India, para México, si usted coincide conmigo? Yo creo que sí, la India ha cambiado debido a estas políticas que algunas veces fueron muy criticadas porque parecían muy elitistas. Y sin embargo, este elite que se ha preparado en institutos muy especiales, pues están moviendo la economía en este momento de la India. México tiene que aprender, tal vez, lo que pasa es que de alguna manera crear estos institutos de excelencia, buscar los estudiantes, donde hay problema es tener estudiantes brillantes que quisieran entrar en ciencias duras. Y eso es no lo que se falta, les da. y no hay. O sea, le recomendaría, volviendo sobre la pregunta, Andrés, recomendaría una inversión mayor en educación en México. Es importante. El problema es que en México yo creo que necesitamos inversión en todos los lados de la educación, ¿no? La crítica en la India fue que Nehru, en este caso, estaba poniendo mucho dinero en educación superior. Y en los mejores. Sí, los mejores. Y eso fue muy criticado. Sin embargo, resulta que ahora este grupo está moviendo toda la economía. En el caso de México, no hay inversión en ningún lugar. No hay plazas para investigadores en la UNAM y ¿cómo puede hay ser? bandazos también, sí, ¿no? Nadie quiere entrar en ciencias duras porque no hay plazas. No saben qué hacer después de acabar la carrera. Sí. Pero es que imagínate, Katia, que una cosa es decir una educación para todos y que allá haya presupuesto, otra es decir sí para todos, pero espérate, dinero para los más talentosos. Porque también Estados Unidos juega esto. Para muchos esto es inequitativo, pero en la India está dando resultados. Estos pequeños grupos de brillantes están generando riqueza para todo el país. Claro, Pero, perdón, es por los tiempos. Le volvemos a preguntar. La pregunta es, ¿pero qué?
Y creo que de alguna manera la gente tiene que sentar muy bien. La educación es una cosa básica para el progreso del país. Todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, cada sexenio hay cambio de política. No, uno ve que no pasa nada. Con ASID, por ejemplo, después hay cambio, viene un otro director general, después de 3 años se da cuenta lo que estaba antes era mejor. ¿Quién sabe? No hay una consistencia, no se sigue una política de Estado. Sí, de Estado, y es un fracaso. Cambio de tema, doctor. Muy bien. Usted llegó en 1971, según leía, a México por 6 meses y se quedó. Decía que lo atrapó la ciudad. ¿Cómo? Cuéntenos cómo fue esa estancia de 6 meses que se han vuelto 30 y tantos años. Así es la vida, ¿no? Obviamente me gusta estar en México, me gusta México. Sí, me imagino, ¿no? ¿Qué le gusta de México? Todo me gusta en México, menos la violencia, menos la pobreza, menos y los mandos en las instituciones, contaminación en la ciudad. Aquel entonces la ciudad era mucho mejor y mucho más tranquila. Y además, lo que me gusta más todavía es lo que hago yo. México ofrece una oportunidad tremenda para estudiar temblores y sus efectos y este tipo de cosas. Es una combinación de varios factores que, bueno, además no me arrepiento de ninguna manera. Pues qué bueno, nos da mucho gusto. Sí. Pues sí. Sí, no me gustó. Yo pensé que se iba a enamorar una mexicana, pero era italiana. Era italiana y se casó en Nueva York, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, se enamora del país, en realidad. Las oportunidades, qué interesantes. Esto de los temblores, vamos a hablar de políticas ahora sí, de lo que usted hace. Primero veo que México tiene, y que es un lugar muy interesante para este tipo de temas, pero que tiene muy pocos recursos y muy poca gente comparado con otros países. ¿Por qué debemos nosotros invertir en la materia y si hay avances y tecnologías que se están dando, instrumentos en otros lugares? ¿Y qué hacer realmente, no solo para predecir, sobre todo después de lo que vimos en el 85, sino para que tengamos más seguridad? Bueno, usted acaba de decir, no podemos, la situación es que tenemos que nosotros estudiar localmente cuál es el problema. Cómo están los sismos, cuáles son los efectos. No podemos importar esta información de otros países, de China o Japón o de Estados Unidos. Son condiciones muy locales que deciden. El caso del Distrito Federal es un caso único debido a problemas subsuelo, que tanto amplificación hay de las ondas y daños, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos decir, bueno, que alguien más va a hacer investigación de parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo, aquí en México. Bueno, y políticamente hablando, ¿usted cree que el 2 de julio va a ser un gran sismo en este país o no? Yo hablo con mis amigos, a ver cómo apostamos, ¿no? Sí. No está nada claro. No sé. Espero yo que fuera quien fuera el presidente, que el país siga avanzando, que no haya un temblor. Digo, es una transición, debe ser una cosa democrática, cambio de partido o lo que sea, ¿no? No veo por qué debería ser un temblor. El caso de México, de la India, por ejemplo, en este caso también es impresionante. ¿Qué es lo que está pasando allá, ¿no? ¿Por qué? A ver, cuéntanos rápido. Ay, perdón, pero pues ya ve cómo es esto. Ya se acabó el tiempo. Sí, 30 segundos más. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la India? No, pues el partido que estaba en poder se llamaba Bharatiya Janata Party, ¿no? Pensaba que iba a ganar las elecciones. Hubieron las elecciones, perdido, ¿no? Entre otro partido. Pero además, la India como democracia es impresionante. El presidente es Sikh. Sikh son una minoría. No, perdón, el presidente es musulmán, una minoría. El primer ministro es Sikh, otra minoría. Y el líder del partido importante es Sonia Gandhi, italiana. Es una mezcla de cosas y es una cosa, siempre me impresiona muchísimo la democracia funcionando en la India. Y hubo cambio, pero la economía sigue, la gente sigue y así es. Hay algo que me digo, perdón, ya es que qué país tan apasionante hoy es la India, como China también en muchos sentidos. Y Brasil, ¿no? Bueno, en fin, sí. Prahalad es un hindú que ha hablado muchísimo de cómo hacer que la pobreza, y hablando aquí de política social, sea mitigada a través de microfinanciamientos. Creo que esto empezó en Bangladesh, si mal no recuerdo. ¿Usted tiene alguna recomendación en este caso para México? Pues supongo que el México y la India deberían de aprender de uno, viceversa, sí, porque
mucha afinidad, muchos problemas son muy similares. Entonces, si este tipo de crédito, mini crédito de las mujeres está funcionando en la India, creo que deberíamos experimentar aquí en México también. Podría ser que funcione aquí, no veo por qué no, ¿no? Creo que de alguna manera se necesita un intercambio más entre la India. Yo estaba ahora en Delhi y vi el señor embajador. Yo creo que se acaba el tiempo. Sí. No, ¿Otros pero- 30 segundos? Pero ya lo invitaremos. Doctor, es usted muy, ¿verdad? Nos mueve así y ya se acabó. Estamos hablando Pero qué de buena movimientos, ¿no? respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se le mueve a México? No es lo que no se está moviendo. Pues sí. Pues bueno, es una palabra, lo primero que le venga a la mente. ¿Qué es lo que no se está moviendo en México? Cambios sustanciales en favor cambios. Bruno. Fabuloso. Ahora, es un nieto. Bueno, ya, hijo de su nieta. Saludos a su nieta y a Rodrigo Morel. Ya, comercial. La UNAM. Una institución fabulosa, Diversión. importantísimo. La falla de San Andrés. Tiembla. La falla de Andrés. No sé dónde está. Andrés Manuel. Manuel López Obrador. Son muchas. Son muchas, ok, son muchas. Andrés Manuel Su López candidato para el 2006. En México. Tengo muchos problemas. Yo creo que tal vez Felipe Calderón. Obrador. Felipe Calderón. Geología. Una ciencia apasionante. Fácil. La Universidad de Columbia. Bonitos recuerdos. India, una palabra. Impresionante. Impresionante. China. Igualmente impresionante. Paternidad. No sé qué quiere decir. Algo que lo hace llorar. Algunas películas. Películas. Algo que le hace reír mucho, porque bueno, usted se ríe mucho de por sí, ¿no? Estupideces de otras personas. Ay, me encanta su sinceridad, ¿no? Bollywood. Sigue creciendo. Impresionante. Felicidad. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Tequila. Pues hay que tomar todos los días. Pues bienvenido, Diario. vamos a tomar con ustedes seguramente. Gracias, por favor. Y nuestra invitada ya está aquí enfrente de nosotros. Se llama Betsy Pecanis. Bienvenida, Betsy. Gracias. Estamos escuchando. ¿Qué es eso? Al lado de la cama yo te miro y tú no ves que tengo fuego en el alma. Fuego en el alma. Tengo fuego en el alma. Fuego en el alma. Fuego en el alma. Ya nada me lo puede apagar. Qué padre. ¿Qué es eso, Betsy? Un aplauso. Bueno, creo que aquí vamos a hacer el comercial completo. Plus en el alma, ¿no? Es tu más reciente producción que saldrá en 5 días, nos dicen. Bueno, No. ya lo pueden Pues ya, adquirir. ya lo pueden está, comprar. ya está. Ya está. Sí, Ok. ¿Y esta que estamos escuchando? es fuego en el alma. Fuego en el alma. Sí, nos Pues imaginamos. bueno, sí, ¿verdad? Digo, por si no Canción se de había ella. entendido. Pensábamos que se llamaba agua en el corazón. No, no es cierto. Ay, no, es que sí es fuego en el alma. Es tu alma. Tu música es tu alma. Pero ¿quién eres tú, dicho ya con tus propias palabras? ¿Qué haces? Compártenos qué haces, ya lo estamos viendo. Y la pregunta privada, Katia. ¿Qué es lo que te mueve a ti hoy, Betsy? ¿Qué se te ¿Hay está algo que moviendo? se está moviendo? ¿Cuál primero? ¿Quién La que soy tú yo? quieras. Bueno, yo soy una cantante, soy una mujer, soy una persona que ama profundamente la vida. Tengo la suerte de que el blues en un momento de mi vida pues me escogió para formar parte de mi manera de expresarme y todo eso. Soy una gente que tengo 3 raíces, que es la catalana, la mexicana, la gringa, y pues no soy muy gringa, yo siento que soy mexicana por adopción, pero también mi raíz catalana ha tenido pues un lugar muy importante. Entonces pues he tratado como de combinar todo esto en un camino, ¿no? Que es el camino del canto, yo diría. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero Sí, claro. como tenemos que sintetizar. Claro, pues sí, la pintura, el arte, bueno, Sí. tantas cosas de qué hablar, digo. Pero bueno, ¿qué se te mueve hoy, Betsy?
¿Qué te mueve? Bueno, a mí siempre algo me está moviendo, ¿verdad? Porque digo, así es esto de la vida. Pero en este momento, pues el disco, un concierto que voy a hacer en el Teatro de la Ciudad mañana, que es 24, y que vamos a presentar el disco. Pues muchas cosas, el amor. ¿En tu vida amorosa ahorita está moviendo algo? Ay, sí. Ay, sí, ve la cara. ¿Sí? ¿Se puede Y compartir? afortunadamente, ¿verdad? Porque luego una anda ahí. ¿Estás enamorada? Sí, sí. Qué bonito. Sí. Mira esos ojos, qué belleza. Sí, oye. ¿Y cómo se llama el afortunado? Se llama Philippe. Philippe. Es un francés y fue mi novio hace 30 años 30 años. y ¿Qué? nos dejamos de ver ¿Cuánto tiempo? 30 años. Se dejaron de ver 30 años, Sí, y nos hemos reencontrado. pero se mantenían en contacto de alguna manera. Nos perdimos la pista y hace Qué emocionante. 3 meses nos hemos vuelto a encontrar. Oh. Sí, sí. Bueno, Y salud, padre. Philip. ¿Va? Qué padre. Así respondió, así es Bueno, que se te no es mueva algo entre así. lo está público y increíble. lo privado, pues ya Pues está. sí, ya Pues está. una gente con razón, fuego en el alma, muy bien. Pues sí. Te deseamos Mucha amor felicidad, claro. Qué bueno, Betsy. Podemos empezar 30 Claro. segundos. ¿Cómo te reencontraste a Philippe? ¿Cómo fue ese reencuentro? Pues él me encontró por el internet. ¿Qué te dijo? A ver, platícanos un Pues poco. ¿te acuerdas de mí? Y digo, ¿cómo ¿Soy no el me que voy besaba así o qué onda? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, my darling? Y entonces de ahí, pues ya, ¿Y luego? y pues luego Te preguntó, ¿estoy nos- casado, divorciado? Luego dijeron, por supuesto, te extraño. intercambiamos tarjetas y fichitas y pues fue como retomar donde habíamos dejado. Éramos muy jóvenes y yo me había ido de Barcelona ya para venir a México y todo quedó como suspendido. Suspendido. Qué emocionante. Qué emocionante. Me llama la atención lo que dijiste en la pregunta inicial esta. Porque bueno, tú escogiste a México para ser mexicano. Digo, naciste en Arizona, como lo dijiste, tu madre es catalana. Podrías haber elegido. ¿Por qué México? ¿Por qué México? ¿Por qué México te escogió a ti o por qué tú escogiste a México? ¿Por qué escoges a México hoy? Es que es una historia larga, no sé si en medios minutos lo puedo contar. Mi madre catalana vienen a México Claro. cuando ella era muy joven, se encontró con mi papá, se casaron, mi papá era gringo, de Yuma, Arizona, el antesala al infierno. El micrófono, si te lo puedes arreglar tantito, el suéter. Sí, es que Perfecto, está. ya es tú. Muchas Gracias, sí, muy amable. Ahorita reponemos Tendríamos ese que, tiempo, ¿eh? tendríamos Sí, ya. que Sí, no te regresar preocupes. Exacto. 30 segundos otra vez, ya nos acordamos de eso. Ya. Ok. Mi madre conoce a mi padre en México, se la lleva a Yuma, Arizona, que por cierto es el antesala al infierno, ¿verdad? Y ahí nací yo. Y de ahí, pues, añitos después se divorcian, venimos a México muy seguido, entonces, y después de un tiempo me regresé a Barcelona para conocer la patria de mi madre, y así pues fui viviendo entre los 3 idiomas y los 3 países. Y elegiste y México. los 3 lugares. Y pues sí, México pues es el país que yo pues estoy en casa. Es mi hogar, es Es mi decir, corazón. la respuesta concreta sería, es donde te sentiste más en casa. Pues sí, por muchas razones, pero básicamente es esto. Muy bien. ¿Quién es Elizabeth Taylor? Pues soy yo también. A ver, platícanos. Sí, pues ven, mi madre siempre tuvo la ilusión de que si tenía una hija, le iba a llamar Elizabeth, pero nunca planeó que se iba a casar con un Taylor, ¿verdad? Entonces, pues ahí salió este nombre espectacular que tengo. Pero Betsy es diminutivo de Elizabeth. ¿A qué edad te Pecanins. cambiaste el nombre? Pues cuando empecé a cantar, porque salía yo de Elizabeth Taylor, ¿verdad? Y así como... Parecía- Sí, era como un poco difícil convencer al público de que yo era ella. Entonces, pues Betsy Pecanins va de Muy acuerdo bien. con... Pecanins es el apellido de tu mamá, ¿no? Sí, Las famosas Pecanins. Cuéntanos de la galería Pecanins, de Hamburgo, de esa, pues, tu infancia, adolescencia. sí, como no, Ahora, bueno, tú sabes que por ahí desfilaron, bueno, en fin, ya me callo, tus 30 segundos. sí, por favor, Sí, ¿eh? sí. Pues mi mamá tiene 2 hermanas, una gemela y una que tiene casi un año más que ellas. Entonces,
10 días al año, las 3 tienen la misma edad. Qué padre. Y las 3 comparten un amor y una pasión por el arte contemporáneo. Y hace muchos años pues fundaron la Galería Pecanins, primero en la calle Florencia, luego en la calle Hamburgo, ahora están en la calle de Durango. Y ha sido pues un trabajo, una dedicación y un trabajo realmente yo creo muy importante para el arte en México. Más cuántas personas han desfilado por ahí, ¿Cómo no? ¿verdad? Qué- Y siguen teniendo pues la juventud y el amor a nuevos valores, como también artistas pues de más años. Claro. Las pecas les dicen de cariño, ¿no? Así es. Las pecas, bueno. ¿Cómo no? Betsy, se habla en políticas culturales, hemos hablado aquí en políticas de Estado, de ciencia, que se necesitan arreglos institucionales que no importa el sexenio. Pero muchas veces se habla de subsidiar, por ejemplo, la ópera, a pesar de que la ópera a lo mejor la escucha un pequeño grupo de gente. Y a veces son los que más recursos tienen. ¿Por qué habría que subsidiar, por ejemplo, el blues o el jazz? ¿Por qué la ópera sí y esto no? ¿Quién define? ¿Cómo podrías tú defender esta bandera? Yo creo que va desde la educación en México, la educación musical, la educación de la pintura, de la literatura, de todas las artes. Y creo que cuesta mucho vivir de tocar el blues o de tocar el jazz o de tocar, de hecho, o de cantar la ópera. Los mismos cantantes de ópera tienen que pues, vivir de sus clases y de otras cosas. Y pues esto es una dedicación, uno no puede Y es un quitar bien el público. dedo del renglón porque es una disciplina pues de muchos años y de mucho tiempo. Entonces, Y ayuda a mucha gente. no sé si es que tienen que subsidiarlo, pero en este momento no hay como iniciativa privada una forma de Apoyar. de apoyar. Betsy, me gustaría, supongamos que vas a hacer un show para los actuales candidatos a la presidencia y que te pido que elijas una canción para cada uno de ellos que les quede. ¿Qué le cantarías, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador? Ay, es así que... ¿No? ¿Qué título de una canción Sí. tuya crees Un que mundo sería raro. más? Un mundo raro. Ok. Un A mundo Felipe raro. Calderón, ¿qué le cantarías? No vale la pena. No vale la pena. Ok. Al doctor Simi. Perdón. Al doctor Simi, ahora candidato independiente, dice él. Híjoles, yo no soy abusadora. Ok. Y a Patricia Mercado, nuestra única candidata, mujer. Sí, I'm a woman. Sí, una Soy una versión mujer. tuya, Modi Ward. Madrazo, Bueno, ya sí. lo dijimos. No, Roberto Madrazo falta. Madrazo. ¿Cómo eres? Hay que sacar ese buey de la barranca. Sacaremos ese güey de la barriga. Ok. Nada más falta Perdón. Roberto Campa. Digo, Roberto Campa, no lo conozco lo suficiente como para encontrarle una canción. bueno. ok. Para la siguiente la traigo pensé. Bueno, Ok. las otras tampoco las pensé. Muy bien. No, qué admirable. Pues muchas gracias. Jugando un poquito con esto, porque está muy... refleja tu creatividad, tu Sí, inteligencia. muchas gracias. Una canción ahorita para México. Pues tiene que ser una canción de echarle muchas ganas, de ir cambiando poco a poco la cultura. La democracia es una cultura que no la hemos podido practicar muy bien. Ha habido tanta corrupción, ha habido tanta injusticia, una repartición tan desigual de todo que... Pero un título, ahora sí viene un título. Para Philippe. Para Una canción Philippe, para tu galán. Amanecí entre tus brazos. Muy bien. Papacito. Vamos a una palabra asociación libre. Si Philippe hoy te ve, donde se encuentre, un cordial saludo. Vas. Edificios Condesa. Mi casa. ¿Tu nota musical favorita es? La. La. Porque ok. muchas canciones las canto en la. Raíz. El blues. Blues. Amor. Todo. Deseo. Philip. Philip. Ok.
Digo, A ver, Dios, mente. Philip, no, ya sé. No. Ya bájale, ¿no? Philip, no. escuchen lo que dijo. Perdón. Mente. Mente. Voto. Derecho. Obligación. 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 Patria. Raíz. Mundo. Piano. Primer instrumento. Blues. 3 palabras. Tristeza, cachondería, dolor. Ay, qué bonito. Humor, perdón. Tristeza, lo último es humor, humor. cachondería. ¿Y dolor? Dolor. Dolor, necesario. Necesario. Ok. Qué increíble, ¿eh? Qué gusto conocerte. Ay, Bienvenida a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, mientras Betsy va a su lugar, todo, vamos a darle las gracias al Instituto Universitario Brima de la ciudad de Toluca, que se encuentra ahorita aquí en el estudio. Muchas gracias. Estudian Derecho, Contabilidad y Comunicación, es decir, nuestros futuros jefes. Bienvenidos. Están vestidos como foto de graduación, muy bien. Bienvenidos, Brima. Muchas gracias. Betsy, tenemos temas diversos. Un México diverso, con preferencias diversas. Política, sociedad, valores, sexual, justicia y futuro. Elige, por favor, un tema y un número. Valores. Valores 7 o 13. 7. Y la pregunta es... Pública. Betsy, ¿crees que a los mexicanos nos importa demasiado la opinión de los demás o que no hacemos caso a lo que nos dicen? ¿Qué opinas tú? En relación con otros países que tú conoces. Yo sí creo que nos importa lo que otros opinan. Creo que estamos ahora muy pendientes de la opinión pública y necesitamos saber qué está pasando. Es parte de nuestro crecimiento. Katia, si nos permites, ¿qué te parece si hacemos un 3X de 0 a 10? 10 es mucho, 0 es nada. ¿Qué tanto a usted les preocupa lo que la gente opina de ustedes? A ver, rapidísimo, tú de 0 a 10, Betsy. ¿Qué tanto te preocupa lo que la gente piensa de ti? Pues un 6. 6. Krishna. 7. 7. 8. 8. 8. Vamos increchando Muy bien. para acá. ¿Va? Increchando para acá. Vas, tema y número, por favor. ¿Para mí? Sí. Sí. 1, política. Política 1. El doctor la pidió antes que la diputada. Y la pregunta es... A ver. ¿Cuál es? No hay pregunta. Pública. ¿Crees que la sátira política contribuye a que los ciudadanos tengan menos respeto por sus gobernantes? Yo creo que la sátira es muy sana. Yo no creo que eso es falta de respeto a los gobernantes, pero yo creo que porque los pone en un lugar donde deberían estar estos señores, ¿no? Yo creo que es muy sano. Los ponen en un lugar donde deberían estar, ¿qué es cuál? No tan arriba, no Digo, tan... no son Dios, son nuestros representantes, responden, bueno, nosotros pagamos sus salarios, tienen que responder a nuestras necesidades y ser justo, honesto, etcétera, ¿no? No son intocables, impunes como pasa en estos Muy bien. días, ¿no? Ok, ya nos quedó mucho más claro. Beatriz, tema y número. Justicia 9. Justicia 9. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Pública 3, pública 6. ¿Qué tan responsables son los constructores, Beatriz, de un edificio cuando se cae en un temblor? Yo creo que en gran medida. Creo que los edificios deben estar suficientemente seguros, deben de tener una construcción de acuerdo al lugar donde se construyen y si es en una zona de temblores deben tomarse todas las precauciones. Claro, si el temblor es demasiado fuerte podría entenderse, pero siempre había que investigar la responsabilidad del constructor. Bueno, muy bien. Nada más vimos que el doctor hacía, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿No? ¿No quieres comentar? ¿Quieren Sí, como que tú muestre quieras. la Como tú cosita? quieras. Sí, Es que te vimos ambivalente. Así como que No. sí, ¿no? No, pues tiene razón, que los constructores son responsables. Claro que en algunos casos
caen los edificios y por falta de información básica, que no son necesariamente culpa del constructor, ¿no? Podría ser que el temblor fuera mucho más intenso de lo que uno esperaba, o el subsuelo era mucho peor que lo que se esperaba. Entonces, no necesariamente es siempre la culpa del constructor. No, no siempre. No siempre. Pero si se caen los mismos edificios de los mismos constructores, Hay o un algo- edificio no se cae y el otro sí, habrá que pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay algo mal. Hay negligencia, a veces hay que tener cuidado. Por favor, ten mi número, Betsy. Sexualidad 14. Sexualidad 14. Y la pregunta es... Pregunta del libro. Pregunta del libro. El libro dice lo siguiente, pregunta número 642. Betsy, si Filippi tú... No, no es cierto. Espérense. ¿Qué pasó, Romero? Si el sexo con menores fuera legal, ¿lo practicarías? No, Por supuesto. de ninguna manera. De ninguna manera. Y hay que definir que es menor además, pero por supuesto. Mira, parece que planeamos la pregunta, ¿no? Dado lo que está pasando. Así es. ¿verdad? Así es. Pero no fue así, es el azar. Terrible. Ten mi número. Futuro, 4. Futuro 4. Y la pregunta es... El libro. No, es Privada. privada. Pero es privada, doctor. ¿Qué quiere decir esto? Así. Esa. ¿Cree que las personas poderosas inevitablemente pierden contacto con la realidad? Es muy común, diría yo, que eso pase, ¿no? Y creo que se ve en muchos casos, especialmente se ve de los políticos, que eso pasa, pierden. ¿Qué se deberá? A ver, Beatriz. Beatriz, ¿quieres Tenías decir algo? ganas como de Sí. opinar. Ajá. No, yo creo que tiene razón el doctor. Lo que creo es que no necesariamente. Creo que es muy común que suceda y sucede en los políticos, en los artistas, porque hay muchas clases de poder. No solamente el poder de gobernar, también el poder de ser una persona que atraiga a los demás, por ejemplo. De convocar. ¿No? De convocar. Sí, y creo que es muy peligroso que se pierda el piso. Creo que las adulaciones te hacen pensar que vives una realidad que no vives. Aquí la terapia creo que valdría la pena. Perdón que le pregunte al doctor, porque me quedé con la pregunta anterior de la ironía y la sátira. Hay ahorita un tema trascendente y sobre todo, tú que eres de la India, donde se hicieron unas caricaturas en referencia a Mahoma y ha generado muchos problemas y mucha polémica. ¿Qué opinas de ese tipo de Y cosas? violencia. ¿Se deberían de prohibir? Bueno, considerando la sensibilidad que tiene el mundo islam, yo creo que sería conveniente no hacer esto, aunque yo sí creo que... digo, yo tengo... la única razón para la cual no haría yo es porque yo sé que el islam, musulmanes, son muy sensibles a esta cosa. No deberían ser tan sensibles. Pero hay que entender al otro. Sí, sabiendo esta cosa yo no haría esto. Sin embargo, yo creo que satira es las cosas sanísimas en la política y debemos de fomentar esas cosas, lo más. Espacios y sí, demás. sí, Muy definitivamente. bien. Tenemos una última pregunta, ¿nos dicen? ¿Sí? ¿Ya se está acabando el tiempo? Ya no nos pelan. Por favor, la última pregunta. Sociedad 2. Y la pregunta es, Sociedad 2, Privada. privada. A ver, delfines, monos, ballenas, parecen tener un lenguaje. ¿Hasta dónde lograremos comunicarnos con los animales, Beatriz? Pues yo francamente no veo muy privada la pregunta. Privada de comunicación. Yo creo que los científicos pueden opinar mejor, pero yo espero que podamos comunicarnos cada vez mejor con ellos, porque ciertamente da la impresión que ellos entienden y que pueden comunicar hacia el exterior también. ¿Con qué animal en particular te gustaría hablar, Beatriz? Que no sea un político. No es cierto. fue broma. Estuvo muy fuerte eso. Bueno, me hubiera gustado haber podido hablar con una perrita que tuve, que ya murió, Que se llamaba como que se llamaba Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel. wow, qué Betsy, ¿quieres decir algo? Sí, yo diría que pues entre humanos ya nos cuesta un montón comunicarnos.
Ya Correcto. cuando logras eso, seguramente ya te comunicaste bastante bien con los animales. Sí, entre partidos, ¿no? Entre grupos. Sí. Recomiendo muchísimo La Marcha de los Pingüinos. qué Una gran belleza película. de documental. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente es el bien más escaso. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos patrocinados por TV Azteca para decir lo que quiera. Así es que aprovechelo, Betsy, por favor. Bueno, creo que más bien es pasado mañana, ¿verdad? El 24 de febrero voy a estar en el Teatro de la Ciudad presentando mi nuevo disco, Blues en el Alma. Va a estar Cecilia Toussaint, Jaime López, muchos músicos. Va a ser una fiesta y los espero ahí. Los precios son populares. Muy bien. Gracias. Pues ahí estaremos. Doctor. Pues yo invito a los jóvenes de México de alguna manera a entrar a estudiar ciencias duras. Yo creo que el futuro de México depende en gran parte de lo que pueden hacer estos jóvenes. Yo creo que, aunque hay problemas, yo creo que hay muchas oportunidades y es divertido. Ciencia no es tan seca, difícil como uno pinta. Podría ser muy divertida. Así es que yo invito a todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero los jóvenes, muchos más, que entren en el mundo de ciencia y que hagan... Y que hayan empleos para ellos, vamos a desear. Bueno, sí, También, sí, sí. claro. Claro que Los sí. políticos se van a encargar. Se van a de esto, encargar aquí. estoy Las seguro. políticas de Estado las que habló. Muy bien. Por favor, 30 segundos. Bueno, yo invito a todos los ciudadanos a participar activamente en la vida democrática de este país, la que hemos conquistado con mucho esfuerzo, no solamente el día de la elección, sino siempre en la oportunidad que tengan a opinar, a involucrarse en organizaciones sociales y por supuesto en las elecciones, a votar el 2 de julio y a decidir el futuro de nuestro país, que es el futuro de ellos y el futuro de los jóvenes como los que están aquí enfrente de nosotros hoy invitados. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Betsy, ¿qué traes ahí para Los regalarnos? regalos Qué para una padre ese causa beso. ¿Qué social. es? Ay, yo sé que esto es así como, se ve un poco rústico, pero es un instrumento musical. ¿Qué dice ahí? Imperial. Es un lavadero imperial que se puede conseguir en los mercados de México y es un instrumento. Increíble. Se ha pasado por varios teatros de este país y Oye, lo quiero qué donar con mucho cariño. Muchas gracias, Betsy. Qué amable, muchas gracias. Voy a practicar. Oye, qué bien. Muchas gracias. Oye, es que lo increíble no es esto, es tu capacidad de que lo que Claro. toques le des esa vida, ¿eh? Felicidades. Es más, está esto Por para favor, colgarse y todo. Doctor of Doctors, ¿qué quieres regalar? No traje nada. Lo que yo puedo regalar son artículos muy secos, difíciles de entender. Luego puedo traer si quieren, pero no es de solamente los que quieren entrar en ciencia. Los jóvenes a lo mejor les puede interesar. Sí, Y podría si ser. quieren, les traigo, no sé, otro Un día. artículo. Una pila de Algo así. publicaciones sobre temblores en México, lo que pasa, y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, O algo o que uno de sus discos favoritos, ¿no? Sí, no Discos tiene de que ser música algo que haya hindú. escrito, ¿Ah, no? Lo que quiera. Eso es lo que entendí. Algo que lo yo. significa, no. Puede ser lo que sea, quiere el reloj, lo que quiera, Está ¿Quieres? padre. Páselo. Ya, Nos carga su Ok, tiempo. perfecto. cuesta $6, pero Muy ya... bien, pues No, eso pero no. es del gran doctor premio de ciencias. Gracias por el reloj y su tiempo. Ya se lo quitamos. Venga, para acá. Oye, Katia, pues mejor le pedimos la cartera. Nos arrepentimos. No, muchas gracias. No, en serio, ¿lo quiere donar el reloj? Sí, pues seguro. Ya. El reloj de un científico, que se acaba en el No es premio Nacional de cualquier Ciencias. cosa. El más barato que hay en el mundo. Dice Wilde que un cínico es el que conoce el precio de todo y el valor de nada. Esto tiene su valor. Tiene más valor, claro. Por favor, Beatriz. Bueno, yo traje 2 discos, es una enciclopedia, es Yucatán en el tiempo, lo traigo con mucho cariño para todos los Dale mexicanos, la vueltecita para para los que que lo quieran conocer mi estado, es una enciclopedia de la A a la Z sobre la cultura, los personajes, la historia, el entorno geográfico, la comida, todo sobre Yucatán. Es una edición reciente.
Se las obsequio creo que la van a apreciar mucho los mexicanos gracias. para conocer a la hermana República de Yucatán. La hermana República de Muchas Yucatán. gracias. Qué cosa que dejó una Yucatán. Traigo también una edición de la Ley General de Desarrollo Social, que fue Aprobada. Y según el presidente Fox, la primera reforma estructural de su gobierno. Que falta que la apruebe el Senado, ¿no? No, ya está aprobada, ¿Ah, ya? se aprobó y con mucho orgullo lo digo, por unanimidad en ambas cámaras. Aquí está. Y por último, más personal y con mucho cariño, 2 libros de cuentos que escribió mi papá. Se llama, el libro se llama Los llamo cuentos. Muy bien, Hijo, muchas muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Esto fue Entre lo Público y lo Privado. Y lo privado. Hasta siempre. Muchas gracias. Katia de Artigues, Andrés Roemer. Entre lo público y lo privado.